Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas. Cada uno de ustedes sea muy bienvenido a este canal. Este es su canal, su comunidad, al cual nosotros, el objetivo principal de este canal es poder dar temas bíblicos de acuerdo a la Santa Madre Iglesia Católica, a su doctrina, ¿verdad? Claramente. Soy laico de la Iglesia Católica, me llamo José. Con mucha humildad, con mucho respeto, estoy aquí para poder servirte. Así que vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Si eres nuevo en el canal, considera suscribirte y te damos la bienvenida, ¿verdad? Y gracias por el apoyo que estás dando a este canal. Muchas bendiciones y comenzamos. Pues vamos a comenzar, queridos hermanos, con este estudio bíblico. Llevamos muchos días ya estudiando lo que son los capítulos de el Evangelio de San Marcos, de un evangelista que ha dejado el Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo tenemos la oportunidad de poder conocer la vida de Jesús. ¿Por qué debemos conocer la vida de Jesús? ¿Por qué debemos conocer un poco más de la Sagrada Escritura? El simple hecho de poder leer la Escritura es sanación interior, es sanación personal. ¿El por qué? Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios viene del mismo Creador, el Creador que hizo el cielo, el mar, la tierra y todo cuanto lo llena. Esta palabra tiene el poder de cambiar tu vida y cambiar mi vida completamente. Por eso el tiempo que nosotros dediquemos a la palabra de Dios es un tiempo que jamás va a ser perdido. Jamás va a ser perdido. Así como te lo estoy diciendo, el tiempo que le invertimos a la palabra de Dios es ganancia. Ya con el simple hecho que tengas la intención en tu corazón, ya es ganancia. Este capítulo 15 de San Marcos es muy especial. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración, pero antes de la oración quiero darte una advertencia. En el momento que comencemos pueden que pasen muchas cosas. En primer lugar, te va a dar sueño, vas a querer aburrirte, vas a querer salirte del video, pero esas son las cosas que Satanás inyecta a todas las personas cuando tienen el interés de poder conocer más de la palabra de Dios. Así que te pido que te concentres, tomes tu Biblia y ve conmigo en este momento en el capítulo 15 de San Marcos. Así que hacemos una oración a nuestra Madre Santísima para que ella interceda en este estudio bíblico y podamos nosotros, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que esta palabra pueda ser de edificación a nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, intercede por todos nosotros con tu Hijo Jesucristo. Manda tu bendición, Padre Celestial, a esta enseñanza para que sea de edificación para todos. Amén. Y pues vamos a comenzar, queridos hermanos. Quiero que te ubiques en tu Biblia en el capítulo 15 de San Marcos. Yo ya tengo mi Biblia, quiero que tomes tu Biblia. Te voy a dar un momento para que la tomes. Comienza el primer segmento que se llama Jesús ante Pilato. Comienza la lectura del texto bíblico así. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo del Sanedrín, celebraron consejo después de atar a Jesús. Lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: así es como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús
ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? Pilato les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: ¡crucificarlo! Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Este es el final del primer segmento de este capítulo 15 de San Marcos. Queridos hermanos, vamos a irnos por partes. Vamos a poder dar una buena explicación de este segmento número 1, el cual habla que los jefes de los sacerdotes, todos los miembros del Sanedrín, se pusieron de acuerdo para entregar a Jesús a Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Quiénes eran los sacerdotes y los jefes de los sacerdotes? Bueno, los fariseos, todas estas personas que manejaban la ley de Dios, aparentemente son los miembros del Sanedrín. No sé si más recordamos, hay muchas películas, hay muchas historias, hay muchos documentales, pero esta es la información más poderosa que nosotros tenemos de ese acontecimiento, que es la palabra de Dios. Los fariseos eran los hombres que manejaban la ley de Dios, como te estoy mencionando, y asimismo ellos tenían una rivalidad con Jesús. ¿Por qué tenían una rivalidad con Jesús? Porque Jesús enseñaba la palabra de Dios. Jesús enseñaba la verdad divina. Entonces, estos hombres, según también enseñaban la verdad divina, pero ellos sabían en el fondo de su corazón que Jesús decía la verdad, que Jesús tenía la razón, que Jesús, incluso muchos de ellos en secreto, eran discípulos de Jesucristo. Uno de ellos es José de Arimatea, un miembro de ese Sanedrín, de ese grupo de hombres que manejaban la ley de Dios, aparentemente. Entonces viene y lo entregan a este jefe romano, a este hombre que tenía el poder y el control romano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los romanos tenían la capacidad de poder dominar a los judíos. ¿Y cuál era una manera de poder darles terror y miedo a los judíos? Por medio de la crucifixión. Pues te voy a comentar que los romanos lo que hacían era que crucificaban a las personas como era una fuerte muerte. Entonces este signo de muerte tan cruel, tan devastadora, inyectaba miedo al pueblo judío para que no se rebelara a los romanos, porque los romanos sabían que si se rebelaban a los romanos sabían que si se rebelaban los judíos podían acabar con ese imperio romano fácilmente. Por eso ellos hacían todo ese tipo de intimidación. Y dado el caso en este momento que como el poder del Sanedrín no tenía la capacidad de darle una muerte a Jesucristo,
y fueron con Pilato, porque él sí tenía la autoridad de declarar una crucifixión, una pena de muerte. Entonces fueron donde Pilato y él fue el que dictó la crucifixión, como lo hemos escuchado en este primer segmento. También mencionamos que en tiempo de Pascua el pueblo judío y los romanos se ponían de acuerdo para poder, por orden del César, que era el rey del Imperio Romano, que uno de los esclavos, uno de los prisioneros que habían capturado los romanos podía salir en tiempo de Pascua. Entonces eligieron a este hombre llamado Barrabás, que era un asesino, que era una persona que hacía muchas cosas fuera de la ley, fuera de las reglas, fuera de las normas. Y también podemos mencionar que el mismo pueblo, el pueblo que eligió Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, fue el que entregó al Señor Jesucristo. Asimismo, queridos hermanos, entonces vemos nosotros que Jesucristo murió, fue llevado, queridos hermanos, a este punto por decir la verdad, por decir la palabra que tiene vida, por predicar el amor. Imagínate qué impactante y que también para estos hombres, estos miembros del Sanedrín, estos sacerdotes, fariseos, qué envidia le tenían al Señor Jesucristo, qué rivalidad tenían, qué orgullo tenían por no perder su poder. Llegaron hasta este punto. Continuamos. La coronación de espinas. La coronación de espinas. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Después de haber juzgado al Señor Jesucristo, después de haberlo juzgado enfrente de todo el pueblo judío, de todo el pueblo de Israel, de todos los romanos, viene y comienza esta parte que se llama la coronación de espinas. Después de haberlo azotado, después de haberlo escupido, después de esa gran paliza que le dieron, le ponen esta corona y se burlan de él. Se burlan de él los romanos, se burlan de él los fariseos, se burlan todas esas personas que no conocían, que no tenían el corazón tan sensible, estas personas que no les importaba nada. Por eso este segmento es muy fuerte, porque nos damos cuenta, hermanos, que Jesús pasó por momentos difíciles, momentos de prueba muy aterradores. Esta tortura que le dieron a él fue aterradora. Podemos decir que a nadie de nosotros nos gustaría llegar a un punto en la vida que tengamos este tipo de situación. Es algo completamente terrible. Pero vamos a continuar, y la palabra de Dios siempre tiene algo muy especial. De las partes que nosotros podemos escuchar y podemos ver y leer, que son completamente duras, que son completamente radicales, que
que si nosotros nos ponemos en los pies de Jesús, decimos: yo no aguantaría lo que aguantaste tú, oh mi Dios. Después de estas palabras viene algo más hermoso, algo más grande, así que quédate conmigo. La crucifixión. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándoselas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían, moviendo la cabeza: tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: salvaba a otros, pero pues no se salva a sí mismo. Que ese Mesías, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Este es el momento que cambió completamente la historia. Este es el momento donde comienza, queridos hermanos, la verdad, donde comienza el cambio en todas las personas, en todos los corazones. Gracias, podríamos decir, escuchando esta lectura, escuchando esta palabra, diríamos: qué terrible, qué horrible lo que sucedió. Claro que sí. Una persona que no tenga sensibilidad, pienso que una persona que no vea este sacrificio, que es un acto de amor, diría que tiene muy duro su corazón. Pero la crucifixión de Jesús, en este momento, el diablo, Satanás, pensó que había vencido a Jesús. Pensó que había vencido al enviado de Dios. Pensó que había vencido al verdadero Rey Dios. Pero sabemos que esto tenía que suceder porque estaba escrito. Estaba escrito. Y gracias a Jesús, nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de seguir adelante en la fe. Gracias a este sacrificio, nosotros estamos acá con vida. Gracias a este sacrificio, nosotros tenemos una familia. Gracias a este sacrificio, nosotros tenemos una nueva esperanza. Continuamos. La muerte de Jesús. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja de vinagre, la puso en la punta de la caña y le ofreció de beber.
diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, entregó su espíritu. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. En este momento Jesús entrega su espíritu, llama a su Padre, entrega el espíritu. Su muerte, gracias a esta muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida. Imagínate que Él amó hasta el extremo al mundo, y Dios, solo ponte a pensar cómo ver a su Hijo unigénito, que lo envió desde el cielo a la tierra para que cumpliera y hiciera esto por nosotros, este acto tan grande de amor por todos nosotros. Imagínate cuánto nos amó hasta el extremo. Jesús es sepultado. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Intervino José de Arimatea, ese miembro respetable del Consejo Supremo, era de los que esperaban el reino de Dios. Y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando donde lo depositaban. Este es el final de este segmento, donde nuestro Señor Jesús es sepultado. Y como te había comentado, como te había dicho, un miembro del Sanedrín, José de Arimatea, un fariseo, un miembro de los sacerdotes, era fiel seguidor del Señor Jesucristo. Y había más, lo cual no lo mencionan en este momento en la Sagrada Escritura, pero habían más que escuchaban a Jesús, que sabían que Él tenía palabras de vida eterna. Ahora vemos que nuestro Señor Jesús impactó tantas vidas, impactó tantos corazones, que hasta este momento pensaron que habían vencido ya a nuestro Señor. ¿Quiénes? Los fariseos, los jefes de los sacerdotes, todo este Sanedrín, las personas que no creyeron, las personas que calumniaron a Jesús, las personas que no estaban de acuerdo con su mensaje, las personas que no estaban de acuerdo con su prédica. Todas estas personas, en este momento que Él es sepultado, pensaron: ya lo vencimos, ya no hay nada que hacer, ya lo vencimos. Y principalmente el demonio Satanás dijo: ya, listo, ya se acabó, ya vencí al Hijo de Dios. Pero no termina así la historia, queridos hermanos. ¿Quieres saber cómo terminará la historia? Pues
Sígueme en el capítulo número 16, que te darás cuenta del final de esta historia, del final de este maravilloso evangelio de San Marcos. Como te dije, este tiempo que has invertido es el tiempo para el Señor, para nuestro Padre que está en los cielos. Quiero que me acompañes ya al último favor en una oración hacia nuestro Padre Celestial. ¿Qué dices? Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa enseñanza que nos ha regalado, Señor. Gracias infinitamente por esta bendición. Cuídanos y protégenos en todo el resto del día, Padre Celestial, y danos más sed de tu palabra. Todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir este video, darle un like. Si no puedes darle un like, dale un dislike como tú gustes. Suscríbete a esta comunidad que es de edificación bíblica en temas de la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Un abrazo virtual y nos vemos a la próxima. Dios te bendiga grandemente, hermano. Hasta pronto.